valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dolo y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Beler Campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Familias dominicanas, especialmente estudiantes de tercero de secundaria, sean bienvenidos a esta su clase a distancia de Ciencias de la Naturaleza, con tu maestra Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje, deseando que te encuentres bien junto a tus familiares. Hemos iniciado el retorno gradual y voluntario a las aulas, en aquellos municipios donde existe un menor índice de contagio. Agradecemos a las familias por el esfuerzo realizado, esperando que pronto, con la ayuda de Dios, todo vuelva a la normalidad.
pero mientras llega ese momento y para que esto sea posible, es necesario continuar cumpliendo con las medidas que nos ayudan a evitar los contagios. Dicho esto, te invito a prestar atención a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. En adición a lo que acabamos de apreciar en el video, recuerda también el uso correcto de la mascarilla y mantener el distanciamiento físico. ¿Verdad que sí, Neurona? Así es. Estas medidas pueden salvar tu vida y la de los tuyos. Efectivamente. Este es un dato muy interesante. ¿Pudieras, por favor, darnos un resumen de lo que aprendimos en nuestra clase pasada? Claro, maestra. En la clase pasada aprendimos que un enlace químico es el conjunto de fuerzas que mantienen unidos los átomos, iones y moléculas cuando forman distintas agrupaciones estables. Estos pueden ser de tres tipos. El enlace iónico, que se forma por la unión de un elemento metálico con un elemento no metálico, como por ejemplo el óxido de hierro. El enlace metálico o unión metálica se constituye entre átomos de algún elemento de carácter metálico, como por ejemplo el oro, la plata, el hierro, entre otros. Y por último, el enlace covalente, el cual solo se establece entre átomos no metálicos de igual o diferente electronegatividad. Por ejemplo, las moléculas de agua. Excelente resumen, Neurona. Muchísimas gracias. Definitivamente aprendimos bastante en nuestra clase anterior. Y para dar inicio a nuestro tema de hoy, conozcamos nuestra palabra clave, que en esta ocasión es conservación. Conservación. El término conservación hace referencia al mantenimiento o al cuidado que se le da a algo con la clara misión de mantener, de modo satisfactorio e intactas, sus cualidades, formas, entre otros aspectos. Así es, mis queridos estudiantes. Cuando estuvimos trabajando los temas de física, creo que recuerdan que hablamos sobre la ley de la conservación de la energía, la cual establece que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma manifestándose de una manera distinta. Y en la clase de hoy aprenderemos sobre la ley de la conservación, pero en este caso de la materia. Vamos a enunciar esta ley y comprobaremos a través de un experimento. Para esto, también reforzaremos el concepto de reacción química que aprendimos en una de nuestras clases anteriores. Interesante tema. Ya estoy conectada con los alumnos para posibles preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Neurona. Sabemos que cuando hablamos de compuestos, en una de nuestras clases anteriores, aprendimos que un compuesto químico no se puede separar en los elementos que lo constituyen mediante métodos físicos, como la destilación, la filtración, la decantación, entre otros. Quiere decir que la única forma de separar un compuesto químico en sus elementos constitutivos es mediante procesos químicos. Es decir, que las moléculas y los compuestos muchas veces entran en contacto unos con otros y se da lo que se conoce como una reacción química. En esta,
Dos o más sustancias que reciben el nombre de reactivos son transformadas a fin de producir una o varias sustancias nuevas que tienen propiedades distintas a las sustancias originales que se mezclaron y que reciben el nombre de producto. Tenemos entonces reactivos y producto. Aunque las propiedades de los reactivos y de los productos suelen ser distintas, la masa y el volumen molar o volumen atómico continuará siendo el mismo. Este fenómeno fue explicado por Antoine de Lavoisier, quien enunció la ley de la conservación de la materia. ¿Sabes lo que establece esta ley, Neurona? Por supuesto que sí. La ley de la conservación de la materia establece que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Excelente. Esto quiere decir que en todas las reacciones químicas se cumple lo siguiente, que la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de los productos obtenidos. Aprendamos un poco sobre los aportes de Antoine de Lavoisier. Antoine Laurent Lavoisier fue un químico francés que nació el 26 de agosto de 1743 en París, Francia. Es considerado como padre de la química moderna por su importante labor en el estudio de la oxidación de los cuerpos, la ley de conservación de la masa, la combustión y la fotosíntesis. Estudió el agua y nombró a sus componentes oxígeno e hidrógeno. Además, determinó el lugar del oxígeno en la respiración de los animales y plantas. En 1789, publica un tratado elemental de química describiendo el principio de conservación de la materia, como resultado de sus experimentos que se consideran los primeros cuantitativos en la química. También aportó a la definición de elemento químico establecido, que no se puede dividir por ningún método químico conocido. En 1793, fue arrestado y sentenciado a la guillotina a pesar de los esfuerzos que algunas personalidades científicas hicieron para evitarlo. Entre los cargos públicos que desempeñó fue el de recaudador de impuestos, el que lo condujo a esta situación. El 8 de mayo de 1794 tuvo lugar la sentencia. Lavoisier tenía 54 años. Definitivamente, Antoine de Lavoisier fue un gran científico, el cual realizó aportes significativos al desarrollo de la química. Maestra Sara, ya tenemos interacción con los alumnos. ¡Qué bien! Vamos a ver qué dicen nuestros alumnos. Jennifer Matos, desde Sabana Grande de Palenque, nos envía lo siguiente. ¿Cómo se representan las reacciones químicas? Gracias, Jennifer, por tu pregunta. Sabemos que la representación más sencilla de lo que llamamos reacción química es a través de una ecuación química. Por ejemplo, el hidrógeno se combina con el oxígeno para formar un nuevo compuesto, que en este caso es el agua. La ecuación química correspondiente al ejemplo indicado se puede expresar de la siguiente manera. Tenemos hidrógeno más oxígeno es igual la molécula de agua. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Sí, profesora. Joanny Benzán, desde Los Guaricanos, pregunta lo siguiente. En una reacción química, ¿los reactivos siempre tienen la misma cantidad de átomos que el producto? Excelente pregunta, Joanny. Muchísimas gracias. Cuando se escribe o se expresa una reacción química, se debe comprobar que el número de átomos de cada elemento que hay a cada lado de la ecuación sea el mismo, cumpliendo así con la ley de la conservación de la materia. Si no es así, entonces procedemos a balancear la ecuación. Y para balancear una ecuación, lo que hacemos es que cambiamos convenientemente los coeficientes estequiométricos de los compuestos. ¿Qué son estos? El coeficiente estequiométrico es el número que indica la cantidad de moles que hay en cada compuesto, ya que la estequiometría
es la rama que estudia a un conjunto de leyes naturales que regulan o controlan el comportamiento de los procesos químicos. Veamos un ejemplo. Podemos primero tomar este mismo que tenemos en la pizarra y vamos a ver que para nosotros balancear esta ecuación, lo primero es que vamos a seguir un orden. Primero balanceamos si hay en la ecuación los metales, luego los no metales, luego el hidrógeno y el oxígeno si existe. Entonces, tenemos aquí 2 hidrógenos y 2 hidrógenos, pero tenemos 2 oxígenos como reactivo y un solo oxígeno como producto, por lo cual yo voy a colocar un 2 de este lado y ya tengo 2 oxígenos. 2 por un 1, recuerden que el 1 no se marca, 2 por 1 es 2, pero ahora la cantidad de hidrógeno también cambió. 2 por 2, 4, lo que hago entonces es que también coloco un 2 de este lado y ya esa ecuación está balanceada. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué ocurre cuando el metano reacciona con el oxígeno? Aquí se produce una combustión y al reaccionar forman dióxido de carbono y agua. Vamos a ver entonces cómo podemos balancearlo. Tenemos el metano CH4 más el oxígeno O2, los cuales en la combustión reaccionan y forman CO2 más agua. Se formó entonces CO2 más agua, reactivos y productos. Todo lo que está a la izquierda de la flecha son los reactivos y lo que está a la derecha de la flecha son los productos. Vamos a ver que tenemos aquí unos números expresados como subíndices, los cuales no podemos cambiar. Estos siempre se dejan igual. Los que sí podemos cambiar son los coeficientes, que son aquellos números más grandes que están al lado de los símbolos o de los compuestos químicos. Dijimos que el orden para balancear es metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. Tenemos aquí que no tenemos ningún metal. No hay metales, entonces procedemos a balancear los no metales. El carbono, que es un elemento no metal, lo vamos a colocar aquí. Y del lado izquierdo de la ecuación vamos a contar cuántos carbonos hay. Del lado izquierdo, recuerden que todos tienen un 1 aquí pequeño. Y decimos que de este lado tenemos un solo carbono. Del lado derecho podemos contar que también tenemos un carbono, por lo cual el carbono no tenemos que balancearlo, ya está balanceado. Vamos a seguir ahora con el hidrógeno. Tenemos hidrógeno en nuestra ecuación. Tenemos entonces el hidrógeno. Vemos que de este lado yo tengo cuatro hidrógenos. 1 por 4 son 4 hidrógenos. Los colocamos de este lado. Y del lado derecho vamos a ver cuántos hidrógenos tengo. Tengo únicamente 2 hidrógenos. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 4? Y es el 2. Por lo cual yo voy a colocar un 2 de este lado. 2 por 2. Ya sí tengo 4 hidrógenos. Por lo cual el hidrógeno está balanceado. Ese 4 salió del 2 por 2. Balanceamos ya el hidrógeno. Y por último entonces el oxígeno. En cuanto al oxígeno,
contamos del lado izquierdo en los reactivos y puedo determinar que tengo aquí 2 oxígenos. 2 oxígenos. Vamos a ver, del lado derecho tengo entonces 2 oxígenos aquí más 2 oxígenos de este lado. Vamos a ver. Entonces yo voy a colocar delante de este un 2 para que así 2 por 2 me dé 4. Elimino este 2 y veo que ya tengo 4 porque aquí entonces tengo 2 más 2 por 2, 4 oxígenos que salieron de la suma de estos 2 que están aquí más estos 2 que están aquí. Por lo cual también está balanceado. Repito, primero los metales, como no hay metales, no los balanceamos. Luego los no metales, que en este caso corresponde al carbono, había un solo de este lado, un solo de este lado, no tuve que hacer absolutamente nada. En cuanto al hidrógeno, tengo 4 de este lado y 2 solamente. Para llegar a 4 entonces lo multipliqué por 2 y aquí está. Ahora bien, con el oxígeno, como ya yo coloqué un 2 de este lado, este oxígeno de ser 1 pasó a ser 2, más estos 2 que tengo aquí son 4, por lo cual coloco un 2 delante de este oxígeno para también multiplicar. Maestra Sara, tengo una pregunta. Dígame. ¿Puede decirnos por qué colocó un 2 delante del oxígeno? Excelente pregunta. Lo que sucede es que cuando colocamos un 2 para balancear el hidrógeno, la cantidad de oxígeno entonces aumentó en el producto y por eso decidimos aumentarla en el lado de los reactivos. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? No, profesora. Muchas gracias por la aclaración. Excelente. Vamos entonces ahora a realizar otro ejemplo. Vamos a borrar la pizarra. Y vamos a ver entonces otro ejemplo, pero con este ejemplo vamos también a comprobar la ley de la conservación de la materia o ley de la conservación de la masa. Tenemos un reactivo que es el magnesio más el oxígeno, sería un dióxido de magnesio, el cual reacciona y se forma, como les acabo de mencionar, el dióxido de magnesio. Recuerden que estos números, los subíndices, no se pueden cambiar. Lo que hacemos entonces es que primero vamos a balancear este elemento que tenemos aquí y por último el oxígeno. Para balancear el magnesio, lo que hacemos es que colocamos un 2 aquí delante y un 2 de este lado. Vamos a ver, ahora tenemos 2 átomos de magnesio a cada lado y 2 átomos de oxígeno. Recuerden que este número de aquí multiplica el 1 que no se marca de este lado. Ahora bien, vamos a comprobar la ley. Si te fijas en tu tabla periódica, veamos a cuánto equivale la masa atómica de estos 2 elementos. Tenemos la masa atómica del magnesio, lo vamos a colocar por aquí, que tiene un valor de 24. Recuerden que siempre redondeamos